capítulo 1, verso 11 y 12. Gloria a Dios. Libro de Juan, capítulo 1, verso 11 y 12. Así leemos la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Gloria a Dios. Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dice aquí, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Es de ahí donde conocemos por medio de la palabra que no todas las personas son hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios, sino todo el mundo es creación de Dios. Pero dice aquí la palabra que a los suyos vino, es decir, Cristo vino para salvar solamente el pueblo de Israel. Por eso es que en una parte Cristo le dice que no se pare por ningún camino, ni por casa de samaritano, que no entré, sino más bien porque no fue enviado, sino que fue enviado para la casa perdida de Israel. Sin embargo, dice aquí después que los suyos no le recibieron. Aún los hermanos de Jesús no le recibieron. Aún, gloria a Dios, María creyó en Jesús porque aún había visto lo que el ángel le había dicho. Gloria a Dios. Sin embargo, entonces ya aún esta persona del pueblo de Israel no creyeron en el Señor. Por eso dice que a los suyos vino, es lo mismo que el anticristo. Se cree que el anticristo va, o bíblicamente es del pueblo de Israel. Por eso dice en el libro de Daniel, capítulo 11, hablando del 37 en adelante, que no tendrá del amor, que no tendrá el afecto del amor de la mujer, es decir, que será homosexual. También dice que del Dios de su padre no hará caso y que no respetará a ningún Dios. Así mismo está la persona hoy en día que no respeta a Dios. Porque cuando la gente respeta a Dios, teme pecar. Gloria al Rey. Cuando la gente teme a Dios, entonces se acerca a Dios de la manera en que Dios lo establece. Por eso, cuando la gente se acerca a Dios a su manera, entonces pasa algo, que no teme a Dios. Por eso es que la palabra de Dios registra y ordena cómo es que debemos de servirle a Dios. Por eso dice aquí donde leímos que a los suyos vino, es decir, al pueblo de Israel vino, pero ellos no le recibieron. Mas a todos los que le reciban eso, serán llamados hijos de Dios. Si viene una ramera, viene una prostituta, viene un sicario, viene un drogadicto, viene, gloria al Señor, aquel que anda en una vida descontrolada y acepta a Cristo, dice que de este Él es Padre. Pero los que no le reciben serán echados al lago de fuego. Pero ¿cómo se recibe a Dios? Sirviéndole al Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo se recibe a Dios? Agradándole a Él. ¿Cómo se recibe a Dios? Cumpliendo lo que dice la palabra. ¿Cómo yo soy hijo de Dios? Aceptando a Cristo, como lo dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 10, verso 9 en adelante. Ahí es donde conocemos cómo entramos al conocimiento de Dios. Pero cuando ya llega un momento que la persona no conoce de Dios, entonces pasa algo, que no puede agradar lo que hace Dios. Porque dice la palabra de Dios que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice la palabra que los que son del Espíritu, que hagamos
satisfacer la cosa de la carne, porque el que satisface la cosa de la carne debe saber que no agrada a Dios. Sí es. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8, verso 1, que sabemos que los que están en Cristo Jesús no andamos según la carne, porque los que andan según la carne están muertos. Y la palabra de Dios es clara, dice que los que mueren en pecado no entrarán al reino De los cielos. Los que mueren en pecado no pueden agradar a Dios, tampoco los que viven en pecado. Por eso que dice la palabra que en el libro de Romanos, que cómo viviremos en el pecado, que si viviremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice que en ninguna manera puede el ser humano vivir apartado de Dios y creer que le va a agradar a Dios. Hoy en día hay mucha contrariedad. Hoy en día el fornicario cree que le agrada a Dios, cree que va para el cielo. Hoy en día el que se echa con varones, los homosexuales, los gays, los pájaros, como tú le quieras llamar, creen que tienen a Dios. Hoy en día las prostitutas creen que tienen a Dios. Los que fuman droga, los que venden droga, los que roban, los que atracan, los que matan, los fornicarios, los adúlteros, están creyendo que les creen a Dios. Los rebeldes, los contumaces, los ignorantes, los incrédulos, los idólatras y todos los mentirosos están creyendo que van para donde Dios. Sin embargo, no es así. A Dios se le sirve primeramente con tu integridad. A Dios se le sirve que tú te dediques a servirle al Señor, a agradar a Dios, a estar establecido, a cumplir lo que dice la palabra. Porque la palabra de Dios dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, que aquel que no se acerca a Dios debe de saber que está perdido. Amigo, tú no estás perdido. Tú que te llamas ser de Dios, tú estás perdido si no buscas de Dios. Tú que dices que tienes mucho tiempo en la iglesia, si no buscas de Dios verdaderamente, estás perdido. Tú que dices que a Dios tú le sirves como quiera, estás perdido. Está perdido. A Dios no se le sirve como quiera. A Dios se le sirve de corazón, de verdad, de rectitud, con integridad. Dice la Biblia que el mundo pasa en su deseo, pero que los que esperan en Dios, los que buscan de Dios, Santo eres Dios. Dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Que si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice claramente que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso tú vas a ver mucha gente que dicen ser amigos de Dios, sin embargo, no son amigos de Dios. Hay mucha gente que dicen tener a Dios, pero no tienen a Dios. Los hechos lo contradicen. Aleluya. Así es que, amigo que me escucha, busca de Dios ahora que hay tiempo. Porque todo aquel que la muerte lo sorprende sin Dios no escapará, sino que la ira de Dios vendrá sobre su vida. Gloria al Señor. Poderoso Dios.